tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Exigen privilegios pero se comportan como criminales. Reclusos de Correccional Gaviotas provocan el caos en Zona 13. Mientras fuerzas policiales intentaban recobrar el control, reclusos de Gaviotas ingerían alcohol e irrumpían viviendas aledañas. Formaban parte del gremio de taxistas, pero era solo una fachada para extorsionar y acorralar a sus víctimas. Delincuencia espanta hasta los turistas en Guatemala. 8 hombres armados asaltaron a grupo de viajeros. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Iniciamos con el resumen de las noticias más impactantes de este lunes. Y los internos del Correccional Gaviotas nuevamente se amotinaron y tal pareciera que no hay quien detenga a estos jóvenes. En menos de un mes, los internos propiciaron un nuevo motín, causando terror en los vecinos de la Zona 13 capitalina. ¿Por qué estás enojado? Porque no nos han dado lo que pedimos, hombre. Sin restricción alguna ni complicaciones, los recluidos en Gaviotas vuelven a salir del lugar para pasar a los inmuebles ubicados en los alrededores. La alerta era sobre un motín y posible fuga de los internos. Vean ustedes el riesgo que corren los vecinos de este lugar, quienes están cerca de Gaviotas, debido a que acá forzaron la puerta. En este lado se puede apreciar cómo estos jovencitos, al tratar de ingresar por esta vivienda, forzaron la puerta. Acá dejaron regada una de las cervezas que traían. Ellos ingresaron a esta sala de esta casa y aquí también dejaron uno de los líquidos que estaban bebiendo en ese momento. Los jóvenes subieron a las casas vecinas como Juan por su casa. Bebieron licor, intentaron agredir a quien estuviera cerca y otros más resultaron heridos. Le brindamos la asistencia a 7 jóvenes. Sí, algunos sí fueron heridas leves, como en el caso de las personas que están bajando en estos momentos. Otros que tuvieron problemas posoperatorios, que ellos sí necesitaban una asistencia hospitalaria un poco más detallada para podérselo brindar. Los familiares, como siempre, asustados. Ellos a veces empiezan, porque mira que el jueves los monitores estaban golpeando a uno de panza azul allá adentro. Entonces, ¿cómo ellos quieren que ellos cambien si ellos mismos los malmatan adentro?
En estos momentos vienen haciendo el traslado de 10 menores. Los agentes de la Policía Nacional Civil, los antimotines, son los que vienen en este momento, los que traen a estos jóvenes que recordemos que iniciaron pues un problema esta mañana y que ya así pues hacen el traslado de estos jovencitos. Muchos vecinos sufren por vivir cerca de los internos. Los padres se mantienen agobiados por verlos encerrados, mientras los jóvenes aseguran soportar los malos tratos. Y al final, en menos de un mes, la historia se repite y muchos se preguntan ¿por cuánto tiempo más? Varios internos heridos e intoxicados fueron trasladados al Hospital Roosevelt, mientras que en las afueras del correccional los familiares exigían respeto para sus hijos, a pesar que ellos no respetan los derechos de los demás. Los monitores no nos dan buena comida, no sirve la comida que dan, por lo mismo. ¿Quiénes empezaron eso? ¿Qué sector? Pues, ¿qué se amotinaron? Por eso, porque estaban queriendo pegarnos en la madre a nosotros y nosotros a ellos. Los cholos, nosotros somos paisas. Por esta razón, jóvenes que se encuentran recluidos en el correccional Las Gaviotas se amotinaron por segunda ocasión en menos de un mes. Uno de los jóvenes que fue trasladado a un centro asistencial aseguró que la riña inició con una disputa entre los paisas y los cholos. Pero ahorita tienen unas varias ahí, se les van a ir encima a los monitores y a los antimotines. ¿Cuántos rehenes hay? Sí, no sé cuántos tienen, pero sí tienen. 15 jóvenes fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital de Roosevelt por golpes y fracturas, así como por intoxicación debido a las bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas de seguridad para retomar el control. Otros jóvenes resultaron con heridas leves y fueron atendidos en el lugar. El ambiente se mantuvo tenso y explotó en horas de la tarde. Y es que el pasado 13 de abril, internos del correccional Las Gaviotas en la zona 13 protagonizaron un motín donde 5 monitores resultaron heridos. Los menores exigían visita conyugal y estufas para cocinar sus propios alimentos, usar ropa particular, tener acceso a televisión, reproductores de DVD, consolas de videojuegos, ver películas, entre otros beneficios. El 3 de julio se registró un amotinamiento en la correccional para menores Las Gaviotas en la zona 13 capitalina. 3 reclusos perdieron la vida. Y este 24 de julio nuevamente los internos se amotinaron. Al menos 11 internos intentaron huir a una bodega aledaña donde permanecieron escondidos, pero fueron capturados por las autoridades. Por aparte, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dio a conocer los motivos por los que nuevamente los adolescentes del Centro Correccional Las Gaviotas provocaron disturbios. Más visitas, encomiendas y mejor alimentación son las peticiones realizadas nuevamente por los jóvenes remitidos a la Correccional de Menores Las Gaviotas. Por lo que el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dio a conocer que el disturbio se generó por grupos denominados paisas y salvatruchas. Además, brindó detalles sobre la cantidad de inversión que necesita esa cartera para la implementación de más centros carcelarios. Me han trasladado es que nuevamente surge un amotinamiento al cual le antecede una riña entre paisas y miembros de la Mara Salvatrucha que están en ese lugar, que también demandan el mismo tipo de peticiones: alimentación, entrega de encomienda, visita, el uniforme. Tanto la comisaría 13 como fuerzas especiales fue destinada al lugar para
retomar el control y el orden. Pues nosotros tenemos ya proyectos desarrollados en materia de infraestructura que están oscilando entre los 700 millones de quetzales. Mucho depende del lugar donde se encuentren y de la capacidad que se tenga de personas para ser recluidas en ese lugar. Hay proyectos que se pretenden desarrollar en la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, en Santa Elena Petén, en Cantel y en otras unidades penitenciarias. Y analistas se refirieron a las acciones de estos jóvenes que realmente son preocupantes y que deja sin lugar a dudas entrever la falta de control por parte de las autoridades. Por supuesto, y es que es un tema pendiente desde hace muchos años, gobiernos que no se ha podido atender o no ha habido la suficiente voluntad política, y es eso el rezago de tantos pendientes que estamos viendo hoy por hoy. Hay un nivel de hacinamiento alto, podría registrarse en cualquier momento un caso similar a lo ocurrido meses pasados. Sí, podría ser, y eso es una bomba de tiempo, ya tanto en estos centros para menores como en los centros penitenciarios. La reclasificación de menores y adultos junto a la construcción de nuevos centros correccionales es parte de las medidas que podrían tomarse. Urge, obviamente, una capacidad mayor de instalación de infraestructura que permita atender a estas personas. 1 y 2, su clasificación es necesaria. Además, separar a los menores, en este caso aquellos que ya cumplieron 18 años de los menores, por sus condiciones tanto psicológicas, el poder que tienen, la madurez, porque podrían influenciar a los menores y generar una relación de poder insana con ellos. Y en otro orden de noticias, los constantes asaltos y amenazas de extorsionistas son la causa por la que pilotos de las rutas 203 decidieron mantener irregular el servicio. Este día el servicio es irregular, según lo han dado a conocer los pilotos de esta ruta. Esto se debe al tema de las extorsiones. Ellos deben pagar semanalmente 200 quetzales a 4 grupos diferentes de organizaciones delictivas que les exigen este dinero, y también el pago del bono 14, que son de 600 a 800 quetzales, según lo han dado a conocer de forma anónima. Hoy, este día, son únicamente 20 buses los que estarán prestando servicio de 30 a 35 que regularmente lo realizan, siempre por el temor que ellos sienten debido a la amenaza de este tipo de estructuras. Algo que es importante mencionar es que también los pasajeros temen por su vida. También hemos logrado hablar con ellos y ellos indican que no solo es este tema, sino también los asaltos, que son bastante recurrentes en esta ruta, principalmente cuando transita por el área del periférico sur. Son 12 quetzales con 50 centavos los que están cobrando los taxistas para trasladar a las personas desde esta área hasta la zona 6 capitalina y viceversa. También hemos podido observar el servicio de un mototaxi que también presta su servicio, sin embargo, esto es dependiendo del lugar a donde las personas se quieran trasladar. Y es que los pilotos del transporte público optan por realizar un paro de labores y no arriesgar sus vidas. Recordemos que el pasado 2 de febrero, pilotos de los buses de las rutas 203 realizaron un paro por los constantes ataques a pilotos y ayudantes. El viernes 21 de julio, nuevamente pilotos de la misma ruta fueron blanco de diversos ataques por parte de extorsionistas. 4 diferentes grupos exigen el pago del mal llamado impuesto, que es alrededor de 200 quetzales semanales. Además, durante este mes la cuota aumenta por el pago del llamado bono 14, por lo que decidieron no salir a trabajar. Esta medida permaneció durante todo el fin de semana. Y este lunes 24 de julio, usuarios se vieron afectados por la falta de unidades de la 35. Únicamente 20 prestaron el servicio, arriesgándose a represalias por lo mismo.
Por aparte, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, inició con escuchar la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, que los acusados del proceso La Línea, entre otros, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, enfrenten un juicio por apropiarse ilegalmente de 28 millones de quetzales. En abril de 2015, el Ministerio Público desarticula una estructura criminal denominada La Línea, a la cual se acusó de haber defraudado al Estado guatemalteco por 28 millones de quetzales. 2 años, 3 meses después, los principales acusados, Roxana Valdetti, Otto Pérez Molina y otras personas, estarán discutiéndose si podrían enfrentar un juicio en un tribunal de mayor riesgo. Sino que parte del cobro por agilización que se realizaba, o el cobro por agilización que se realizaba, constituía un soborno que era distribuido a distintos servidores públicos que participaban dentro de la organización. Los señores Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Valdetti Elías, de quienes indiqué anteriormente de que tenían un rol dentro de la organización como cabecillas de la misma, sino que con conocimiento de esta situación permitieron que toda esa serie de situaciones se dieran y además fueron los principales beneficiarios de los productos que obtuvo esta agrupación. El exmandatario Otto Pérez Molina intentó suspender por 7ª ocasión la fase intermedia del proceso La Línea, presentando una acción de declinatoria. Indicaba que al momento que él renuncia al cargo y se presenta ante el juez Miguel Ángel Gálvez tenía que inhibirse de este proceso porque la diligencia judicial de primera declaración para él tenía que ser conocida por una sala de apelaciones. Para conocer el caso, mi caso específicamente, no estoy hablando del caso del resto del personal que está involucrado en La Línea, pero mi caso él no tenía jurisdicción. Escucharon hoy todo el día lo que pasó, nada, no aparece absolutamente nada en contra mía y así van a seguir escuchando estos días. A pesar de los quebrantos de salud, la ex vicemandataria Roxana Valdetti fue trasladada a la torre de tribunales para que se iniciara la diligencia judicial. Sin embargo, sí le pide al juzgador que le otorgue unos días para ausentarse de la diligencia judicial y le puedan atender el catéter que tiene colocado en el pecho, porque teme que se le pueda infectar y pueda perjudicar más su salud. Que me permita que ellos lleguen a sacarme el ciclavio a Santa Teresa. Ya no quiero ir a un hospital, van a tratar de llevar ellos todas las cosas estériles, pero deje que me saquen esto, señor juez, deje que me lo saquen, porque no me quiero volver a infectar y es a mi corazón, directamente a mi corazón con el que estamos tratando. Se lo suplico, deje que me saquen el catéter, señor juez, y aquí voy a estar presente. Yo soy la más interesada en salvar mi reputación y salvar todos los problemas que esto conlleva, pero... Esta diligencia judicial para que se pueda discutir si los acusados deben o no enfrentar un juicio por haber integrado una red criminal que operó en 3 aduanas del país podría durar de 30 a 40 días. Algunos abogados son del criterio de que esta fase de apertura a juicio no puede beneficiar a sus patrocinados. La mejor forma de poder demostrar que son inocentes es en un debate oral y público. Un reporte de Alex Álvarez en cámara y Hugo Morales. Y es momento de actualizar la información. Abrimos esta emisión hablando del caso del Centro Correccional Las Gaviotas. Mi compañero Samuel Orozco permanece en este lugar, con quien hacemos contacto en este momento para contar con más datos de esta situación. Samuel, muy buenas noches. Adelante con el reporte. Corina, buenas noches. Después de la cobertura completa que se ha dado en cuanto a los detalles de la jornada vespertina, pues ya se han hecho varios traslados, más de 100 personas trasladadas. Se habla de torre de tribunales, se habla del preventivo, hay situación que tiene que confirmarse. Pero a esta hora de la noche, en la parte externa hasta este centro correccional, se torna bastante calmado. La Policía Nacional Civil pues ha tenido que poner otros anillos de seguridad para evitar que se den algunas otras situaciones. Se habla de una posible requisa que se está realizando en el interior de este centro correccional, situación que, por ejemplo, los mandos que son oficiales o subcomisarios no nos han confirmado porque esperan la autorización de las autoridades de alto rango para poder confirmar dicha información.
situación entonces así es como se está viviendo aquí, se ha retomado la calma, mañana también van a ser otros los procedimientos porque pues había una amenaza de que los reclusos pudieran hacer de nuevo esto. Sin embargo, lo que se busca ahora es retomar el control y de esta forma, porque esto trae afecta de varias formas. Por ejemplo, cuando se lanzan gases lacrimógenos a las personas que van pasando, pero también afecta con el tema del tránsito vehicular, porque este es un viaducto bastante importante que conecta el Boulevard Liberación para poder salir aquí a la zona 13, calzada Atanasio Tzul, e integrarse a la avenida Bolívar, calzada Raúl Aguilar, Batres también. Así es como se está viviendo ahorita, esta es la situación actual alrededor de Las Gaviotas. Habrá que confirmar el número de personas que fueron trasladadas y también la estadía de 3 camiones del sistema penitenciario y 2 autobuses de la Policía Nacional Civil que han regresado hacia este lugar para poder ya retomar el control total de este centro correccional. Bien, muchísimas gracias, Samuel, por mantenerte al pendiente de la información y ampliar estos datos para todos nuestros amigos televidentes. Continuamos con más aquí en TN23. Y vamos ahora con información de última hora. Mi compañero Juan Pablo Garrido es quien da seguimiento a esta trágica noticia y es que se registra un ataque armado en la avenida La Castellana. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con tu reporte. Gracias, Corina. Buenas noches. Lamentable información que podemos compartir esta noche de lunes, y es que un incidente armado ocurrido en la avenida La Castellana y Sexta Calle de la zona 8 de la ciudad capital cobra la vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 27 años, según el reporte preliminar que han dado a conocer socorristas de bomberos municipales, quienes se acercan a este lugar y se percatan que la víctima presentaba varios disparos en su cuerpo, entre ellos en la cabeza. Esto le cega la vida de manera inmediata. La persona no ha sido identificada, de aproximadamente 28 años de edad, según el reporte preliminar, y vestía tenis color blanco, pantalón azul, una playera roja y una gorra de color blanco. A esta hora de la noche, la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se hacen cargo del procedimiento respectivo para determinar si es posible identificar a esta persona o se estará trasladando a la morgue del INASIF como XX. Según el reporte preliminar que dieron curiosos acá fuera de cámara, indicaron que la persona que hoy lamentablemente pierde la vida se dedicaba a asaltar en este sector muy cerca del Parque de la Industria, para que los televidentes se den una idea. Según la hipótesis de la Policía Nacional Civil, el ataque en contra de esta persona de sexo masculino fue de manera directa, ya que presenta por lo menos un disparo por arma de fuego en la cabeza, lo cual le cega la vida de manera inmediata. El Ministerio Público ya se encuentra presente y se realizan las investigaciones correspondientes para determinar quién le ha causado la muerte a esta persona de sexo masculino. Corina, es la información que podemos actualizar esta noche de lunes. Yo retorno contigo al set principal. Muchas gracias, Juan Pablo, como siempre, por mantenernos informados desde las calles de la ciudad capital. Continuamos con más información. Dos conductores de taxi fueron capturados este lunes por agentes de la Policía Nacional Civil en la zona 18. Estos son sindicados de extorsionar a sus propios compañeros. En las últimas semanas se han registrado hechos armados en contra de taxistas. Estos han denunciado que grupos delincuenciales les exigen un pago semanal a cambio de no atentar contra su integridad física. Lo que ellos jamás imaginaron es que dentro de su propio gremio existen integrantes de esas estructuras que los amedrentan. Según investigaciones de las fuerzas de seguridad, estos taxistas que también extorsionan se les denominan paros y son fundamentales, pues son los encargados de transportar a los cabecillas para delinquir. Según
Según estadísticas, solo de enero a julio del año en curso se han aprehendido a 28 taxistas vinculados a grupos delincuenciales. En un sector de la Ruta del Atlántico, zona 18, las fuerzas de seguridad nuevamente procedieron a la aprehensión de 2 taxistas señalados de extorsionar a sus compañeros. Al momento de su captura se les decomisó dinero en efectivo, así como un listado con los nombres de sus víctimas. Fueron identificados como Carlos Enrique Vivar Orellana, de 27 años, y Maynor Estuardo Lucas Castro, de 38 años. La paciencia de los guatemaltecos ha llegado al límite. Pobladores de Totonicapán estuvieron a punto de linchar a 2 supuestos extorsionistas. Una turba de pobladores en San Cristóbal, Totonicapán, llegaron a la subestación de la Policía Nacional Civil del lugar para tomar en sus manos a 2 presuntos extorsionistas. Los capturados fueron identificados como Luis Tobar, de 31 años, y Aldair Estrada, de 19. Pero la situación cambió de un momento a otro cuando las fuerzas de seguridad hacían el traslado de los capturados a la autopatrulla. Es allí cuando los pobladores del municipio decidieron vapulear a los capturados. Los pobladores, al ver que no lograron el objetivo, decidieron atacar a la estación, destruyendo en su totalidad el portón principal con bolas de fuego y rociando gasolina en los alrededores. Durante el disturbio resultó herido un agente de la Policía Nacional y 3 unidades de las autopatrullas. Un grupo de turistas fue blanco de delincuentes en Sololá. Por fortuna, todos salieron ilesos, pero lamentaron la pérdida de sus pertenencias, que superan los 85,000 quetzales. Gran susto se llevaron los 9 turistas que fueron emboscados por individuos armados cuando se conducían en la carretera que comunica Santa Clara con San Pablo La Laguna en Sololá. El conductor del microbús, que viajaba desde la antigua Guatemala hacia San Pedro La Laguna, indicó que 8 hombres armados le hicieron el alto en el lugar, conocido como las 17 vueltas. Obligaron a los pasajeros y al piloto a descender de la unidad y los despojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo. Según indicaron, lo robado supera los 85,000 quetzales. Por fortuna, todos salieron ilesos. Los delincuentes huyeron hacia una zona boscosa del sector. La Policía Nacional Civil ya investiga el caso. Es momento de realizar una pausa comercial. No cambie, que ya volvemos con más noticias. Continuamos con la información. Y una mujer resultó gravemente herida luego que recibiera un impacto de bala en el abdomen. Al parecer, la mujer estaba amenazada por su esposo. El ataque sucedió en la aldea San José Nacahuil, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. Una mujer identificada como María Clementina Soret Ortiz, de 25 años, había apartado su lugar en el bus, alistándose para ir a trabajar a la ciudad de Guatemala. Sin embargo, cuando bajó del bus, un sujeto desconocido se acercó a ella y le disparó en el abdomen, dejándola tendida en el lugar. Pues la verdad que ella, para ocupar su lugar, que de las 5:10 se fue para hacer su cola. Y la verdad que cuando ella le dejó su bolsa, cuando regresó otra vez para cambiar, cuando lo dispararon, para venir de las 5:30. Ah, muy bien, o sea que ella estaba esperando el bus. Sí, esperando el bus para venir de las 5:30. ¿Su hija tenía algún tipo de amenaza, algún tipo de problema? La verdad que ella tiene problemas con su marido. Para el miércoles tiene una audiencia aquí en tribunal. Ah, muy bien. ¿Dónde fue herida su hija? Y la verdad que aquí salió herida. Nos dirigimos al municipio de San José Nacahuil y en la entrada del mismo municipio encontramos retraída en un vehículo particular y la persona presentaba una herida de arma de fuego en el área del abdomen. La mujer herida se encuentra internada en estado delicado. El Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes buscando dar con el responsable del ataque. Y un ex asesor del Congreso de la República fue asesinado. José Manuel Andrino Rodríguez, de 38 años, recibió varios disparos que le cegaron la vida. Localizamos el cuerpo de una persona fallecida a consecuencia de varias heridas de proyectil de arma de fuego
Hasta el momento desconocemos quiénes se lo produjeron. La persona es de sexo masculino, de 25 años aproximados. Media hora después se suscitó otro ataque armado en la misma zona. En el lado del copiloto se encuentra una pistola de calibre ignorado. Asimismo, esta persona pues tiene varios impactos en todo el lateral del lado izquierdo, los cuales le cegan la vida de inmediato. Asimismo, se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional Civil. Ya como podemos observar, hay varios casquillos acá en el suelo que podría servir al embalaje del Ministerio Público. Autoridades de la Policía Nacional Civil presumen que los dos ataques en la zona 11 tienen relación. 3 individuos intentaron asaltar a un hombre en la Quinta Avenida y 14 Calle. La víctima repelió el ataque y disparó en contra de los asaltantes, quienes intentaron escapar. Pero uno de los impactos alcanzó a uno de ellos, quien falleció en el lugar. La víctima resultó herida, pero huyó en su automóvil. Los malhechores lo persiguieron 7 cuadras para vengar la vida de su compañero. En la 17 Calle y 10ª Avenida le dispararon y falleció dentro de su automóvil. Una cámara de seguridad captó el momento en que los asaltantes abordaron un carro color corinto y huyeron. Autoridades continúan en la búsqueda del vehículo y dar con el paradero de los asaltantes. El piloto del vehículo fue identificado por su esposa como José Manuel Andrino Rodríguez, de 38 años, y el maleante, de aproximadamente 30 años, no ha sido identificado. En otro orden de noticias, un incendio se registró esta madrugada en la colonia Guajitos, ubicada en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Este se produjo en una vivienda situada en la Quinta Avenida y 3ª Calle. Las llamas dejaron daños materiales que ascienden a 9,000 quetzales. Sin embargo, la pronta acción de los bomberos municipales hizo que el fuego no se propagara a otros inmuebles. Las personas afectadas evacuaron el área y no se reportaron heridos o personas intoxicadas. Años. Y en otro tema, los propietarios de 1.6 millones de vehículos de diverso tipo no cuentan aún con la calcomanía electrónica 2017. Del total del parque vehicular, 5 de cada 10 han cumplido con el pago del impuesto de circulación. La SAT contempla una meta anual por 900 millones de quetzales en concepto de dicho impuesto. Hasta el momento se lleva recaudado cerca de 498 millones. Los propietarios de vehículos particulares y de motocicletas suman casi 1,5 millones de personas con incumplimiento. Entonces, el impuesto sobre circulación de vehículos se comporta como se comportan todos los guatemaltecos. Lamentablemente lo dejan todo para el último día. Entonces nosotros estimamos de que en lo que falta de la semana debieran de ingresar cerca de unos 200 millones de quetzales en pago de impuesto. Y por el otro lado, aproximadamente unos 500 mil contribuyentes estarán haciendo el pago esta semana. A partir del 1 de agosto en adelante se podrá cancelar el impuesto, pero será cargada una multa del 100%, junto a la posibilidad de ser sancionado por las PMT. Después del 31 de julio pueden suceder 2 escenarios. Uno, ante la administración tributaria está ya omiso y por lo tanto empieza un recargo de multas e intereses diario, que se calcula en función de la tasa promedio que el Banco de Guatemala nos otorga para ese fin. Y por el otro lado, las policías municipales de tránsito, ya como parte de su accionar diario, pueden hacer revisiones, y si el conductor no lleva la constancia de su impuesto de circulación de vehículos pagado, es una multa de 500 quetzales para las municipalidades. Y
cambiamos ahora el orden de las noticias, y es que si usted es de los que compra tomates por caja, es mejor que guarde 100 quetzales más, debido a que esa es la cantidad aproximada de aumento en este producto. La época de lluvia recién pasada en el país no incrementó el precio de la caja de tomate. Al contrario, se mantuvo en los 170 quetzales por caja de 50 libras. Sin embargo, la escasez por temporada de esta verdura ha provocado un incremento de aproximadamente 100 quetzales por caja. La caja de tomate de 40 y 50 libras, de 45 y 50 libras, se cotizó a 244 quetzales con 50 centavos. Hay lugares hasta donde ha llegado a 280 quetzales. Esto se debe a que los principales departamentos productores como Jutiapa y Baja Verapaz no están en su producción más baja, esperando ya que entre en producción Chimaltenango, Jalapa y Alta Verapaz para que se pueda normalizar el precio del tomate. Había tenido un comportamiento bastante estable, sin embargo, en las últimas 7-8 semanas empezó a la alza. Este precio podría durar una semana más mientras la nueva cosecha está lista. En tanto, el precio de los granos básicos se mantiene estable, aseguró el jefe de la cartera de Agricultura, Mario Méndez Montenegro. Además, agregó que la cosecha de estos granos no se veía desde el 2011, por lo que califica de exitosa el alcance de la meta nacional. Y continuamos con la información, y es que miles de guatemaltecos al año migran de manera ilegal hacia el país del norte sin tomar en cuenta los peligros tan grandes que corren. Son muchas las historias de personas que migran de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Algunas son de éxito y otras con un final trágico. Así como le sucedió a Frank Wisep Fuentes González, que con tan solo 20 años decidió irse del país en busca del sueño americano. Sin embargo, lo único que encontró fue la muerte, a diferencia de otros dos connacionales, quienes se salvaron de morir al quedar encerrados dentro de un furgón la noche del domingo, en San Antonio, Texas. Ya las familias fueron ubicadas, ya fueron avisadas, y estas dos personas nos habían señalado que había un tercer guatemalteco viajando con ellos, y lamentablemente, con tristeza, informo que el tercer guatemalteco falleció. Se trata de Frank Giuseppe Fuentes González, de 20 años de edad, originario de la ciudad de Guatemala. Ya hemos localizado a la familia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se va a hacer cargo de la repatriación del cuerpo de Frank Giuseppe. Frank murió de asfixia y calor. La temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados. Ahora su familia se encuentra a la espera de su repatriación, quien estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El pasado sábado 24 de julio, 38 inmigrantes fueron localizados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. 8 fueron localizados muertos en el lugar y 2 más fallecieron en el hospital. Dentro de los fallecidos se encuentra uno de nacionalidad guatemalteca y 2 más lograron salvarse. Durante el fin de semana se registraron temperaturas de 35 a 45 grados centígrados. La falta de aire, el intenso calor y la falta de líquidos afectó a los inmigrantes. Las autoridades estadounidenses lograron la captura de James Matthew Bradley, de 60 años, y presentaron cargos en su contra por transportar a inmigrantes para obtener ganancias comerciales o financiar, además, el fallecimiento de 10. Y 3 guatemaltecos viajaban de manera ilegal a los Estados Unidos. Uno de ellos falleció junto a otros 9 migrantes que fueron encontrados dentro de un furgón en San Antonio, Texas. Estos y otros son los graves riesgos que se corren al viajar de esta manera. Para algunos analistas, en la actualidad se vive una ola de migración derivada de muchos factores, principalmente la falta de empleo y la delincuencia. Esto se puede calificar ya como una ola de migración forzosa, ya que por un lado está la búsqueda de oportunidades que los ciudadanos no encuentran en su propio país, como sería el caso de los ciudadanos guatemaltecos, y por otro lado también
un contingente importante de estos grupos también huye de la violencia y de la inseguridad. Entonces, el valor de la vida está pues altamente implicado en estas conductas. La población debe estar consciente de los graves riesgos que corren cuando deciden viajar de forma ilegal, afirma el analista. Quien decide migrar de Guatemala va a enfrentar una serie de riesgos, como pueden ser, por ejemplo, las estafas, las extorsiones. Se expone a cualquier tipo de riesgo relacionado con su integridad física. En el caso de las mujeres, pues lamentablemente sufren de violencia sexual y toda una cantidad de riesgos que en este momento, en el contexto internacional, implica la migración en condiciones extremas. En otro tema, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República sigue de cerca al Contralor General de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, por las denuncias penales sobre hechos administrativos que han sido presentadas. Nosotros creemos que es inconcebible el hecho de que él mismo reconozca que hay ciertas sanciones o ciertas acusaciones que se hicieron en el Ministerio Público que se hubieran podido ir en la vía administrativa. Yo creo que el peor error que podemos hacer es tratar de llevarlo todo en la vía penal cuando la función es una función administrativa. Por ejemplo, un tema donde el ministro de Finanzas forma parte del Consejo de FEGUA. FEGUA hace muchos años está intervenido y la Contraloría General de Cuentas le impuso una denuncia penal al ministro de Finanzas porque no conformó parte de FEGUA. Eso no es posible porque FEGUA está intervenida, por lo tanto ese consejo no se puede conformar. Entonces eso es un claro ejemplo de que eso se hubiera podido ventilar en la administrativa y no en la vía penal. Él reconoció que hay muchas deficiencias dentro del actual de la Contraloría General de Cuentas y sus contralores. Y como parte de las actividades de recaudación de fondos y de creación de conciencia social, la Organización de Olimpiadas Especiales realizará un taller donde se desarrollará el tema del bullying. La delegación guatemalteca trajo muchas alegrías representadas en medallas en las Olimpiadas Especiales en Panamá hace unos meses. Para seguir con los entrenamientos necesitan recursos, por lo que han decidido lanzar un taller con un tema que preocupa a nivel social, el bullying. Pues el tema del bullying es algo que está tan de moda y que está afectando a la sociedad, que hicimos una alianza con la doctora Marisa Zaret. Ella es la encargada de los programas de salud de CNN en español y pues tiene una alianza con Special Olympics América Latina y va a venir a dar un taller para tips y se llama Basta ya, detengamos el bullying. El taller durará 3 horas. Usted podrá interactuar con los expositores y resolver las dudas que tengan. Es orientado para maestros, entrenadores, ¿verdad? Porque sabemos que últimamente hasta en el deporte se da el bullying, ¿verdad? Entonces está orientado para maestros, entrenadores, padres de familias y alumnos, ¿verdad? Porque muchas veces algunos niños o alumnos no saben cómo expresar, tal vez están siendo víctimas de bullying y no saben cómo decirlo o cómo ayudar a algún compañero. Los invitamos a que nos acompañen en el taller Basta ya, detengamos el bullying, que va a ser impartido por la doctora Marisa Zaret de CNN. Este va a ser el 21 de agosto en el Hotel Intercontinental a las 4 de la tarde. Pueden adquirir sus entradas por una donación de 300 quetzales en las oficinas de Olimpiadas Especiales Guatemala, en nuestras redes sociales, Olimpiadas Especiales Guatemala, Facebook, Twitter, Instagram, y a nuestro número de teléfono que es 2361-7916, y pues si están en la capital nosotros les podemos enviar sus entradas.
Y en otro orden de ideas, a la Feria del Empleo se acercó el viceministro de Economía, a quien se le cuestionó sobre el trabajo informal en Guatemala y dijo que desconocía las cifras. Pues yo creo que usted hace mucho énfasis en la informalidad. Yo lo que quiero hacer es énfasis en la formalidad y los que sí están colaborando, porque para nosotros lo importante es ese grupo de empresas que sí están participando en la generación de empleo digno. Solo sabemos que son altas las cifras del trabajo informal. Una estadística fidedigna no la tenemos a la mano, pero siempre vamos a estar pensando en que el balance entre el trabajo formal e informal va a estar un poquito inclinado en la informalidad. Incluso tenemos cifras de más de un 75% también de empresas en la informalidad. Y con esta información yo me despido como siempre agradeciendo el favor de su preferencia. Les dejo en compañía de mi compañero Axel Cardona, quien ya se encuentra listo en otro punto de nuestro set para seguir informándoles. Que descansen y muy buenas noches.